Good morning, everybody. Buenos días a todo el mundo. Espero que os interesen los datos abiertos. Si es así, habéis acertado con la elección de sala. De no ser así, la otra sesión se celebra en la sala 1. Ha habido un cambio de salas. Me llamo Bárbara Chiaro Baldi y trabajo para el Gobierno Digital y la Unidad de Datos Abiertos de la OCDE. Entonces vamos a hablar con estos miembros de la mesa sobre su perspectiva y la relevancia de los datos abiertos para los entes gestores de los destinos inteligentes. Y simplemente el hecho de que los datos abiertos de por sí no valen nada porque se han abierto y son datos que están al alcance de cualquiera, pero se convierten en algo valioso porque alimentan las soluciones. Entonces nos vamos a centrar en la conversación en entender el tipo de valor que nos aportan los datos abiertos en el turismo para todos nosotros, tanto los profesionales como los que consumimos estos servicios. Pido disculpas por el retraso y voy a presentar a los miembros de la mesa. Empiezo con Davis Adeyendo, es el director regional de África de GPSDD. Él trabaja con el sector privado, el gobierno y otras organizaciones para definir estrategias que apoyen sus estrategias para inversiones. Es abanderado de la solución de datos de desarrollo sostenible al reunir a varias partes interesadas para aportar y compartir noticias y datos. Juan José Hierro es el director de Fireware. Y esta es una fundación en la cual se centra en iniciativas de acceso abierto con el sistema de abierto cerca de las normativas para plataformas abiertas y el desarrollo de soluciones inteligentes en múltiples industrias. Era miembro de una iniciativa de Smart Cities que permite la adopción de mecanismos inteligentes en las ciudades inteligentes con los servicios integrados. Antonio Fernández Morte es el director de la industria de marketing y los sectores y está titulado por la Universidad de Madrid y ha dedicado la mayor parte de su trayectoria profesional en el sector público. Como he dicho, es el director de marketing y establece estrategias y alianzas. Y último, no por eso menos importante, Martín Socek, pido disculpas por la pronunciación del apellido, que es un director de investigación y desarrollo en los entusiastas de la naturaleza. Él cree que el reto para los destinos inteligentes es poder desarrollar las soluciones y perspectivas inspiradores de manera sostenible. Él quiere unir fuerzas para crear una estructura abierta como parte de los modelos empresariales. Me gusta que esta mesa hay representantes de distintas comunidades, con lo cual, sin más demora, me gustaría que nos hable un poco de su experiencia. Good morning. Buenos días. Buenos días. Mucho mejor. Saludos de África, de Kenia. Es un gran placer poder estar aquí y quiero agradecer a la OMT de las Naciones Unidas, así como la gente maravillosa de Oviedo y Asturias, por ser nuestros anfitriones. Voy a hablar un poco de la relevancia de los datos abiertos para los destinos inteligentes, pero quizás antes de entrar en eso, quiero presentar el lugar del que yo procedo.
Entonces, Jumbo es como se dice hola. Entonces, si yo digo Jumbo, vosotros también. Bienvenidos a la Kenia mágica. Como ves, no está muy lejos de España. Aquí en el mapa lo vemos en la África Oriental. De hecho, se puede caminar, pero va a tardar unos meses antes de que podamos acogeros en Kenia. Esta es la capital, para los que no lo saben. Se nos conoce por correr maratones. Somos campeones. Nairobi es la única capital del mundo con un parque nacional, con lo cual pueden ver los leones, los rinos, leopardos en la capital de Nairobi. Para los que no lo saben, vi la foto de este señor aquí en una presentación. Quiero que sepan que él también es de Kenia, es kenyata. La Alianza Global es una red internacional que reúne a los implicados que piensan en la entrega de datos abiertos para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos trabajando para desarrollar un ecosistema en el cual los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil pueden trabajar juntos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Se lanzó en septiembre de 2015. Lo que hacemos es apoyar a países en todo el mundo, ya que las partes interesadas se encuentran en todas las partes para poder intentar alcanzar estos objetivos de desarrollo. Estos son algunos de nuestros miembros. Si visitan nuestra página web, podrán ver toda una serie de personas a las que a lo mejor conozcan, pero no se trata solo de datos, son datos sobre los que se pueden actuar. Y tenemos los datos oficiales, estudios oficiales, nuevas fuentes de datos, hay datos en manos privadas y ahora el concepto de datos de los ciudadanos que existe desde hace mucho tiempo y solo se reconoce ahora. Pero tenemos ahora los datos abiertos. Más información y mejor información tendrían que conllevar mejores decisiones. Entonces, y los datos de tiempo real para informar las decisiones. Y hay que pensar también en maneras y planteamientos innovadores para reunirnos a todos, para trabajar de la mano. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible. Para los que no conozcan, en el 11 tiene que ver con las ciudades y comunidades sostenibles. Pero cuando examiné estos objetivos ayer, me di cuenta que realmente casi todo se tiene que aplicar a estos objetivos. No solo es cuestión de buena calidad de educación. Si hablamos de pobreza, agua, saneamiento, el agua subacuática y las colaboraciones, no se puede hablar de un destino inteligente. Tenemos que contemplar un planteamiento integrado para ver lo que es el concepto y después unirlos a medida que vayamos pensando en los destinos inteligentes. ¿Dónde creo que podemos beneficiarnos en los datos abiertos? Tenemos que pensar en sacar aprendizajes de las nuevas fuentes de datos. Ahora tenemos datos de EO y de satélites, la combinación de datos en la ciudad y de datos generados en los ciudadanos, en las comunidades, y cómo esto va a afectar a la persona que viene a visitar nuestra zona para compartir la experiencia. Hay Big Data, sobre todo los datos derivados de los teléfonos móviles. Si conoces la app PESA, básicamente con esto puedo enviar dinero a mi abuela, estando yo aquí. Puedo sacar dinero de mi cuenta, puedo pagar la compra a la gente en casa desde mi teléfono. Entonces, los Big Data y la utilización de los dispositivos móviles van a afectar el futuro y mucho. Cuando hablamos de datos abiertos, no solo hablamos de datos de acceso libre, sino que nos dan hechos y cifras. Voy a utilizar la analogía del perro que muerde al hombre. Si un perro muerde a alguien en Oviedo,
Oviedo, se queda en Asturias. Pero si hay una historia en las noticias que un hombre muerde al perro, entonces esto ya se convierte en titular. ¿Cómo transformar los datos y la información en estos hechos fascinantes que después atraen a la gente a nuestros destinos? Entonces es bueno que los datos estén disponibles, pero la transformación de los datos abiertos en algo que atrae atención es una tarea bien distinta. Y hay muchas maneras en las que podemos conseguirlo. Pinchamos en un botón y encontramos información sobre cualquier lugar del mundo, con lo cual tenemos que servirnos de las herramientas que tenemos, los teléfonos móviles, los apps que se desarrollan a diario para aumentar el compartir y mejorar las experiencias de las personas. También tenemos que tener en cuenta el tipo de datos que compartimos. Los datos abiertos tienen que comunicar información importante. La información importante no solo tiene que ser seria, puede ser información simplemente que realmente importa a la gente. Si el Internet refleja lo que piensa la gente, invita también a que se examine. Cuando pensamos en datos abiertos, pensamos en gobernanza, pero realmente se sabe que los datos abiertos mejoran la eficiencia, porque cuanto más uno se expone, mayor presión proviene del público, porque tienen esa información para que hagan algo, para que se mejoren sus experiencias. Tenemos que pensar en las políticas de destinos inteligentes, porque las políticas impulsan las estrategias. Con la política podemos casar el pasado, presente y el futuro para asegurarnos de una buena gestión del sector. También tenemos que incluir a los ciudadanos en la discusión. ¿Cómo podemos interactuar con la gente para que participen? Sin los datos abiertos es muy difícil cuantificar el impacto. No se puede medir lo que se desconoce. Yo creo que esto es muy importante. También pensar en una posición crítica. ¿Dónde centrar, por tanto, las prioridades? Yo creo que las proyecciones para mejor gestión, los datos abiertos aquí van a tener mucho que ver. Cuando pensamos en los datos abiertos hoy o los datos que se utilizaron ayer, estamos examinando datos muertos para examinar las generaciones futuras de aquí a 50 o 100 años. A lo mejor no todos vayamos a estar aquí. ¿Qué va a ocurrir con ese destino? Este es el modelo de proyecciones que tenemos que adoptar. Es bueno impactar en la gente ahora, pero ¿qué va a pasar de aquí al futuro? Yo creo que esto es muy importante. Soluciones innovadoras de vanguardia. Tenemos que cambiar. En la era de la revolución digital hay que cambiar la psicología de la gente, pensar en distintas maneras de hacer las cosas. Tenemos que pensar en cómo recogemos los datos a través de cartografía y crowdsourcing, que es básicamente abrirnos al público para que se compartan datos en tiempo real. Es muy bueno tener los sensores y las redes, y se pueden conseguir los datos en las redes sociales. Yo personalmente dependo mucho de Twitter para saber lo que está pasando en casa, porque no puedo acceder a los canales de noticias de casa cuando estoy aquí. Yo me informo a través de Twitter. Pensar en cómo compartir los datos y, como he dicho, las redes sociales son fundamentales. Y cada vez más la gente dedica su tiempo a estar en estas redes sociales. Tenemos que tener soluciones que se sirvan de eso y también para impulsar nuestra información. Pero yo creo que la perspectiva más amplia, digamos, y el incentivo va a ser que para contar una buena historia hay que combinar las cifras, estadísticas y las narrativas que se derivan de las experiencias de los usuarios. Que si no hacemos, bueno, está muy bien publicar las cifras y hablar de X número de visitantes, pero de esos visitantes, ¿cuántos
realmente se han beneficiado y cuántos realmente se sienten satisfechos por lo que han visto o lo que han vivido. Yo creo que esto también es fundamental. Dentro de eso también hay cuestiones de interoperabilidad y acceso a nuevas fuentes. Yo creo que la información es poder si se utiliza correctamente, porque una cosa es hablar de información, pero otra cosa bien distinta es utilizarla. Pero con la toma de decisiones informada podemos trasladar los datos en una distribución del poder y de la riqueza. Una vez que la información se ponga en manos de las personas, cambian sus experiencias, aprenden cosas nuevas y aprenden nuevas maneras de proceder. Entonces es un beneficio mutuo y colectivo que es clave y que se deriva del estar dispuesto a estar abiertos a compartir información. Muchas gracias. Thank you, Davis. I have a question for you. Tengo una pregunta. Ha dicho dos palabras clave a la hora de hablar de... habló de comunidades y la distribución de riqueza. La pregunta, por tanto, es ¿cómo podés lograr que todo el ecosistema de los datos abiertos sean inclusivos para que los gestionan los individuos y las comunidades y no solo las personas preparadas para hacerlo? Muchas gracias por su pregunta. Yo creo que cuando hablamos de la inclusividad, el ser humano tendemos a ser muy egocéntricos. Primero pienso en mí mismo, yo y mí. ¿Dónde está el beneficio para mí? Entonces, esta pregunta tiene que ver, ¿qué es lo que voy a derivar yo a través de mi visita a ese destino? Tenemos que ofrecer incentivos. Si hablamos de la inclusión, no podemos hablar de inclusión sin incentivos. El incentivo para que la gente participe o formen parte de un proceso dado, se trata de dónde está el beneficio mutuo. Estás vendiendo un producto, un destino. Mi interés es escaparme de todo el tráfico de Nairobi y venir a Oviedo, que es una ciudad muy tranquila. El incentivo para mí de viajar desde Kenia hasta aquí, que son 13 horas de viaje, ¿qué es lo que me va a incentivar? Tenemos que tener eso en cuenta. Y cuando hablamos de la distribución de la riqueza, siempre es cuestión de contar con sistemas, estructuras y procesos que sistemáticamente vayan dirigidos hacia eso. Eso es el primer reto. ¿Qué hacemos hoy para asegurarnos que el mañana sea mejor y que que haya mejorías en la distribución de la riqueza en el mundo? Muchas gracias. A menudo cuando hablamos de sostenibilidad a largo plazo, también se hablan de las destrezas. Me gustó mucho lo que dijo usted de la narrativa y qué podemos contar con los datos. Desde su perspectiva, ¿existe la necesidad de desarrollar las habilidades de las personas para que sean capaces, no solo en cuanto a las destrezas técnicas, sino que también poder contar su historia y para poder ofrecer esto al turista? Sí, y eso tiene que ver con los intermediarios. Arriba encontramos los proveedores y hay un público al que queremos dirigirnos. No todo el mundo puede sacar el sentido de los datos. Sabemos que muchos de nosotros cuando vemos cifras y cifras nos escapamos, salimos huyendo. Las cifras y las estadísticas no se reciben muy bien en el público general, con lo cual tenemos que contar con intermediarios. Los intermediarios tienen que comprender lo que hay de la demanda, la oferta y la demanda, qué se ofrece, hacia dónde va. Y después el paso intermedio debería poder traducir esa información para que se pueda presentar de manera que tenga sentido, con un lenguaje que tenga sentido para los participantes. Yo creo que al ofrecer datos y poniendo la información a disposición de todos, la gente no lo va a comprender. Pero se va a ver, bueno, hay veces que aún presentando los datos hay gente que quiere saber lo que realmente quiere decir. La narrativa me parece muy interesante. Hace unos años estábamos haciendo auditorías sociales y presentábamos ante el público, por ejemplo,
$1 millón de fondos públicos se habían perdido por la mala gestión y había muchas personas en las comunidades locales no podían comprenderlo. Pero cuando les decíamos que $1 millón equivalía a X número de cabezas de ganado o que con ese dinero se podrían construir X número de escuelas, entonces de repente eso sí que lo podían comprender. Entonces el cómo se comunica la misma información tiene mucho que ver y yo creo que eso es esencial. Muchas gracias. Quiero invitar que Antonio comparta sus ideas y sus experiencias. Good morning, everybody, and thank you. Buenos días a todos. Gracias, Bárbara, por tu amable introducción. Me gustaría compartir con vosotros qué estamos haciendo, qué hace Esri con nuestros clientes en cuanto a Open Data. Pero en primer lugar, me gustaría compartir con vosotros un caso de uso de Granada. En Granada, como sabéis, es una ciudad espectacular, muy bonita, con dos barrios, Coll de Sacromonte y Albaicín, que son patrimonio de la humanidad. Pero Granada también disfruta de una idiosincrasia muy especial. Encuentra muchas dificultades para desplazarse, para caminar. Como pueden ver, no sé muy bien, pero bueno, es un mensaje de una persona que está en silla de ruedas y dice que es muy difícil la accesibilidad en Granada. Tiene muchas cuestas, como pueden ver en esa imagen, y muchas escaleras, y con cuestas, calles muy estrechas, con lo cual la accesibilidad es muy complicada. En ese sentido, Ivonne desarrolló una aplicación para desplazarse con más facilidad por la ciudad. Esta aplicación te la descargas a tu dispositivo y pones origen y destino, y según tu perfil de accesibilidad, por ejemplo, en este caso, si estás de senderismo o eres una persona mayor o movilidad reducida, eliges el destino y origen y te sale, la app te muestra cuál es la mejor ruta para llegar a A, B en función de tu capacidad de movilidad. Y también os muestra el camino, la distancia, las cuestas, cuesta arriba, cuesta abajo, si hay escaleras o hay no escaleras, y también paradas de interés, y también información acerca del suelo mismo, si son adoquines, etcétera, la elevación, y también más información acerca, como he dicho, puntos de interés, de rumbo por este camino, pues hoteles, para de taxis, parking para motos, para coches. Mucha información muy interesante. Y también se puede visualizar el camino en 3D. En el caso, por ejemplo, de una silla de ruedas, cambia la ruta. La aplicación escoge otra ruta para ir de un punto a otro en la ciudad, que en este caso es bastante más largo. 1,2 kilómetros en 22 minutos. La elevación sigue siendo la misma, 7%. La
Así que la aplicación lo que le ofrece es la mejor forma de llegar a su destino. Y la app es válida para cualquier plataforma. Ahora me gustaría compartir con vosotros quiénes son los actores en torno a Open Data. La otra aplicación, por cierto, se desarrolló utilizando Open Data. Gran parte de la información que tenemos es Open Data. Por ejemplo, los mapas mismos. Actores en Open Data. Desde el punto de vista, estos son los actores: la administración local, la comunidad de desarrolladores, turistas y ciudadanos. La administración local lo que ofrece es datos abiertos para ser transparentes y poder compartir datos de interés tanto a ciudadanos como a turistas. Y esta información se ofrece a los desarrolladores para que desarrollen nuevas apps, servicios, etc. Se puede utilizar por los ciudadanos. Y cuando pasamos, de manera que cuando nos pasamos por la ciudad, tenemos un sensor. Tenemos un sensor, así que si descargamos la aplicación, sabemos cómo y por dónde desplazáis por la ciudad, cuánto tiempo lleváis, y alguna información en torno a cuánto tiempo has estado, qué ruta has escogido, etcétera, que son datos abiertos que pueden a continuación pasarse a la comunidad de desarrolladores, que a su vez se la pasa a los turistas y ciudadanos, que es un círculo virtuoso. Quería mostraros cómo la administración local puede ofrecerle esta información a los desarrolladores y a turistas y ciudadanos. Es un ejemplo real. En La Palma tiene un portal de datos abiertos para ofrecerle a los turistas y a los desarrolladores y ciudadanos datos diferentes. Manlleu, Sevilla y en Granada. Esas 4 ciudades ofrecen a los ciudadanos y turistas y desarrolladores datos de gran interés que posibilita el desarrollo de apps que todos pueden utilizar. La mayoría son muy parecidas y quiero explicarles rápidamente cómo funciona Palma. Los datos se agrupan en función de distintos factores o temas, como puede ser geografía, infraestructuras, parques, etc. El 95% de los datos tiene una ubicación, un espacio especial o área especial, o un componente especial. Datos geográficos incluidos tales también, y hoteles. En esta página web también pueden observar cómo hay un enlace para los desarrolladores para que puedan utilizar estos datos mediante licencia ESRI, pero pueden utilizar estos datos e incluso enriquecerlos a partir de los mismos. Otro que quiero mostraros también es otras aplicaciones que los desarrolladores están utilizando, que los desarrolladores utilizan y que está disponible en esa página de llegada. Datos de transporte, cobertura móvil, senderos, etc. Y eso, muchas gracias. So I mostly work with government. Bueno, yo trabajo fundamentalmente con la administración y con los gobiernos. Y cuando hablamos y decirle que es mucho más importante de colaborar con el sector privado, y estamos hablando de compañías ya consolidadas, grandes desarrolladores de apps,
y empresas que pueden aportar valor, los gobiernos siempre son un poco escépticos que realmente esto pueda funcionar. Pero en base a esta experiencia en el sector privado y en relación a Open Data, ¿qué crees que se puede hacer? ¿Cuáles son los retos para promover esa forma de colaboración en la que las partes, actores pueden participar para crear algo positivo? Si no le importa, voy a contestar en español, porque casi todo el público, de hecho, es castellano, o entiende castellano, quiero decir, así que hablaré en castellano. Antes, en primer lugar, tenemos una gran oportunidad con los datos en abierto que se ofrecen a los desarrolladores, que se ofrecen a las personas de la calle para poder desarrollar aplicaciones, para poder desarrollar productos y servicios digitales. Son datos que puedes utilizarlos directamente o pueden enriquecer los datos que tú tienes. Con eso tú puedes generar modelos para desarrollar esos productos digitales que tú los puedes ofrecer. Claro, tenemos que tener una manera para poder ofrecer esos datos. Como yo comentaba anteriormente, la manera más fácil y universal de poder compartir esos datos es a través de portales web, en los cuales tú tengas perfectamente definidos cuáles son los grupos de datos Open Data que tú estás ofreciendo, que sean fáciles de encontrar, que sean compatibles, que sean utilizables y reutilizables y que además se puedan compartir con otras personas. Ponía yo el caso de Manlleu, ponía el caso de La Palma, ponía el caso de Sevilla. Ya son portales Open Data que ofrecen esos datos que pueden ser ya en sí mismos un producto para poder desarrollar aplicaciones y entrar en nuevos modelos de negocio que los gobiernos, que las administraciones locales están poniendo a disposición de los desarrolladores. Muchas gracias. Tengo una segunda pregunta en ese sentido que está muy conectada con porque cuando miramos a modelos innovadores de negocios, por ejemplo, innovación en general en ese ámbito, muchas veces salen temas que pueden ser obstáculos como seguridad, privacidad. La nueva GDPR a nivel europeo que se adoptó puede poner restricciones para permitir un desarrollo de soluciones innovadoras o no. Desde tu punto de vista, ¿cómo se están manejando asuntos que tienen que ver con propiedad intelectual, seguridad, privacidad y el marco legal que se está poniendo en marcha para poder, de un lado, asegurar esos temas y la protección de las personas y, por el otro lado, que dan una estructura, a lo mejor a veces, que pone obstáculos para la innovación? ¿Cómo se están gestionando esos temas y cómo se está encontrando un balance entre la necesidad de proteger y la necesidad de no obstacular la innovación y la creación de nuevos modelos? Bueno, GDPR es una ley europea que ha salido hace relativamente poco y precisamente lo que pretende no es poner restricciones, es asegurar que tu información privada no fluye, pero sí que es cierto que lo que intenta es favorecer ese movimiento de datos en abierto, hacer que los gobiernos, en el caso, por ejemplo, de España, Red.es, disponga de datos que pueda compartir con la gente para generar nuevos modelos de negocio y para poder generar una economía cada vez más sostenible y que aporte valor, evidentemente, a la sociedad. Al fin y al cabo, lo que estamos todos buscando es cambiar la experiencia, ¿no?, de los ciudadanos, cambiar la experiencia, en este caso, por ejemplo, de los ciudadanos. Entonces, la mejor manera de cambiar esa experiencia es entender qué hacen los turistas, qué hacen los ciudadanos, poder compartir las experiencias y poder perfilar para poder ofrecer cosas que se adapten a cada uno de nosotros. Evidentemente, los datos en abierto ofrecen esa oportunidad. GDPR yo creo que ayuda y va a ayudar más de lo que es poner trabas al tema de Open Data. Gracias. Juanjo, I have a question for you, because in the previous two presentations, Una pregunta para usted. En las presentaciones anteriores vimos que los datos tenían que estar disponibles para poder crear destinos inteligentes, etc. Yo he trabajado muchos años en datos en abierto, con distintas comunidades, y la calidad de datos, por ejemplo, y los datos. Hay comunidades que necesitan datos diferentes y el dato y los datos que se necesitan son diferentes en función de dónde estás.
Entonces, desde el punto de vista de soluciones inteligentes y sistemas inteligentes, ¿qué cree usted que debe ser, cómo debemos priorizar los esfuerzos para asegurarnos que los datos que suministramos son los datos correctos y adecuados? Sí, muchas gracias, Bárbara. Y sobre todo, muchas gracias primero a la organización por invitarnos a este panel. Hay tres conceptos que me gustaría hacer hincapié, en los que me gustaría hacer hincapié, que son fundamentales para poder crear un destino inteligente, y las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando ponemos la visión de una plataforma para realmente llegar a materializar el concepto de destino inteligente. Y uno es datos en abierto en tiempo real. Eso es un cambio fundamental en la forma en la que miramos la perspectiva de datos abiertos. Open Data, datos en abierto, realmente no ha cumplido con su promesa. Y aquí me refiero a lo que se refiere a... Aquí me refiero a las aplicaciones que necesita la gente. Y esto es porque las plataformas de datos abiertos y las tecnologías están muy centradas en datos históricos y estáticos. Y sí, por supuesto es que es muy interesante que se pueden desarrollar en base a datos históricos y datos estáticos, pero realmente lo que nos interesa es poder cambiar la experiencia cotidiana a medida que se hacen su vida en la ciudad, conociendo gente, desplazándose, y esto requiere un acceso a datos en abierto en tiempo real. Y esto se hace a través de la implementación de las APIs, de las APIs, que no voy a entrar en su detalle. Al igual que para un autor o un escritor es tan importante la máquina de escribir o su ordenador, la API también es muy importante para el programador, para el desarrollador. Necesitamos una comunidad muy amplia de desarrolladores para crear estas aplicaciones Smart, porque al final es lo que utiliza la gente en sus teléfonos, y por tanto hay que tener las APIs, que eso nos da acceso a esos datos en abierto en tiempo real. Las ciudades, las regiones quieren ser destinos inteligentes, o que quieran, quiere decir, ser destinos inteligentes, tienen que transformarse en plataformas que sean APIs estándares para que tengan acceso a tiempos, a datos en abierto en tiempo real, que tienen lugar en su ciudad. Tener unas normas es muy importante también, unos estándares o normas, tener definiciones concretas como fireware, que es muy importante. Estamos creando APIs para ver cómo ofrecer de forma normalizada estos tipos de datos que son claves. Segundo concepto es modelos comunes de información, porque tenemos que hablar un mismo idioma. Entonces, la forma en que se describe una calle, por ejemplo, o un edificio, la descripción que hacemos de un edificio, una calle, la playa o cualquier lugar, tiene que basarse en base a atributos comunes que sean los mismos de una ciudad a otra, de un destino a otro. Si no, esto se convierte en una pesadilla para los desarrolladores. Y hay un concepto muy importante que todos tenemos que tener en cuenta si queremos desarrollar el concepto de destino inteligente, y es que hay que atraer a los desarrolladores, hay que incorporarles y hay que darles lo que necesitan. Necesitan una API y necesitan modelos de datos. Sin esto no podrán hacer su trabajo, y esto tiene que ser en común y normalizado para todas las ciudades. Eso es un trabajo enorme en el que quiero hacer hincapié, y creo que las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Comisión Europea tienen la responsabilidad de poder
desarrollar programas para estimular esas definiciones, estas normativas, esas normas, quiero decir, sino también la implantación de las mismas. Y el último concepto que quiero destacar, que me parece muy importante, es apoyo a la economía. Datos en la vida tienen que evolucionar, no es solamente datos gratuitos. Hay muchos datos que están disponibles, que describen y hablan de qué está sucediendo. Y puede que sea privada, que pertenezca a ciertas organizaciones. Y hay que crear los estímulos para que puedan compartir esos datos. ¿Cómo? Bueno, pues un incentivo de siempre es el dinero, por supuesto. Hay que incentivarles para que puedan ofrecer sus datos. No necesariamente tienen que ser los que suministren la aplicación. Lo que sí queremos son los datos, porque habrá terceros que puedan desarrollar las apps. Pero hay que generar un modelo en el que parte de los datos puedan monetizarse y otros datos pueden ser gratis. Y sí habrán distintos modelos de negocios con distintas partes interesadas y actores. Y tenemos que desarrollar una plataforma en base a las normas que permitan todos estos modelos de negocios innovadores y disruptivos para que funcionen. Bueno, muchas gracias. Esto nos lleva a la reutilización de datos. Tiene razón. Con frecuencia el enfoque siempre ha sido poner información en el portal, que muchas veces era, bueno, tengo datos que son estáticos y se convierten en históricos. Pero si escuchamos a la demanda, lo que solicitan los reutilizadores de datos. Entonces, ¿qué pensáis, en base a vuestra experiencia, cuál es el reto clave para las administraciones, incluso administraciones locales, para poder hablar con desarrolladores, incorporarles, o eventos como este, por ejemplo, para conectar a la comunidad de usuarios también, pero muchas veces son congresos, eventos que son una vez al año, dos veces al año. Así que, ¿cuál es el reto fundamental de cara a crear una plataforma para un intercambio continuo que también tenga en cuenta la demanda y así poder abastecer esos datos que piden el usuario? Pues la colaboración es esencial. Y a veces los países o las ciudades o regiones se convierte un poco difícil colaborar con las regiones o países, etc. Hay que incorporar el liderazgo. Una cosa que hemos encontrado que funciona muy bien es que intentamos incorporar a grupos de trabajo a esas ciudades o países que tienen ricos recursos, pero les falta la visión y realmente quieren evolucionar y pasar a la acción. Y lo que hacemos es precisamente prestarles el apoyo. Hay una serie de iniciativas, me gustaría comentar dos. Una, en el caso de ciudades, la iniciativa de Open Agile. Esta fue una iniciativa que partió de ciudades que decidieron que tenemos que empezar a tomar decisiones. Vamos a dejarnos de PowerPoint o dejar de hablar de qué es la ciudad inteligente. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué va a ser esta norma común para las APIs, con modelos de datos en común para el desarrollo de aplicaciones que puedan desplazarse de una ciudad a otra, porque las ciudades no pueden por sí solas ser un mercado sostenible para los desarrolladores de desarrolladores de apps, porque no hay bastantes. Esa es una cosa que está intentando promover la Comisión en Europa. Tenemos que crear un mercado único para el desarrollo de herramientas de destinos inteligentes. ¿Cómo? Pues incorporando normas a nivel de plataforma que permita a una startup, un desarrollador decir, vale, pues puedo invertir en creación de una app. Quizás no pueda venderla hasta primera o segundo destino, pero es un mercado grande en la que mi aplicación puede ser relevante. Pero si no posibilitamos esto, entonces fracasaremos. Muchas gracias. La segunda pregunta que quería hacerle es ejemplos de colaboración.
existentes en las ciudades, porque es verdad que las ciudades pueden ser un motor de creación de valor en sus entornos. Así que lo comentaba antes de las organizaciones internacionales, y a medida que hablamos de portabilidad de datos, me gusta este concepto de servicios, portabilidad de una ciudad a otra. Muchas gracias. Y ahora me gustaría invitar a Martin Solzek para que comparta con nosotros su experiencia. Muchas gracias. At Outdoor Bueno, en Outdoor Active somos 100 personas apasionados respecto de la naturaleza. Y la catedral que estamos construyendo es un lugar para los entusiastas de la naturaleza, los que hacen senderismo, los que hacen esquí. Hacemos todo el apoyo que necesitan para hacer su planificación. Lo hacemos en colaboración con unos 100 destinos turísticos. Les apoyamos para conseguir toda la información digital que sea relevante para los turistas, para digitalizar estos datos y lograr que estén accesibles. Gracias a esto estoy aquí, porque en teoría todo esto iba a funcionar perfectamente. Sin embargo, la práctica, y yo soy un apasionado de la naturaleza, hago senderismo con la familia, y casi no hay un solo fin de semana que hemos planificado un viaje para la catarata y se ha cerrado, por ejemplo, el parque y ahora los niños. Y estas experiencias se dan una y otra vez. Entonces, las horas de apertura ya son obsoletos, faltan datos. Y creo que esto es aquí donde tenemos que cambiar. Hemos hablado de datos inteligentes y la práctica, yo creo que hay muchos datos tontos ahí. Y esto tenemos que cambiar también a través de la innovación. Se acaba de hablar de las aplicaciones y las herramientas que necesitan los desarrolladores. Y hay empresas que ofrecen estas herramientas, Amazon. Pero si preguntas a Amazon, ¿me puedes recomendar un paseo agradable para la familia para este fin de semana en Oviedo? La respuesta va a ser seguramente una gran decepción, porque seguramente Amazon desconoce las sendas en Oviedo. ¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Y por qué se da esta situación? Para los que vieron la presentación de Máximo de ayer sobre el remoto, y cómo vamos hacia adelante, hacia atrás, y para empeorar las cosas aún más, a veces tenemos la sensación que estamos en nuestras butacas cómodas y hacemos lo que siempre hemos hecho y no hace falta ni mucha energía ni tampoco mucho esfuerzo. Sin embargo, si queremos innovar y cambiar las cosas, tenemos que salirnos de esta zona de confort. Esto hace falta sudor, sangre y lágrimas. No se gana el campeonato mundial sin practicar y entrenar muchísimo. Lo mismo se puede decir si se va a cambiar algo en la industria. En los últimos años, nosotros hemos observado que en muchas ocasiones parece que el sector del turismo sigue las tendencias. Hay muchas palabras en boga que surgen y los consultores, los negocios hablan de estas cosas y siempre se trata de lo que se puede hacer en continuación, pero rara vez se para a pensar el por qué deberíamos hacer, cuál es el motivo por el cual deberíamos adoptar algunas de estas tecnologías y utilizarlas de alguna manera. Hay una visión amplia que pronunció John F. Kennedy, que era la ambición de colocar al hombre en la luna. Creo que lo que necesitamos para nuestro sector es pensar en cuál es nuestra luna, cuál es la visión que tenemos nosotros, que va a lograr que toda la industria unan fuerzas para lograr algo que sea de gran beneficio para todos. Una visión que yo creo que podríamos adoptar sería crear una infraestructura digital de datos abiertos para el turismo. Y voy a explicar lo que quiero decir con esto. Todos habréis leído los libros sobre la información, que es la savia de la vida del turismo. Y creo que esta savia tiene que fluir.
Lo que ha dicho John sobre los datos estáticos y los datos dinámicos, desde luego lo corroboro totalmente. Hay que conseguir que fluyan estos flujos, valga la redundancia de los datos. Algo así como una cabaña alpina y tenemos que crear un punto de interés y colocar toda la información relevante a eso. O una senda, por ejemplo, hay que colocar la geometría de esta pista en el mapa. Es difícil. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Si hay una pista que se ha cerrado, esa información también tiene que estar disponible. En el coche, mientras conduces, se recibe información sobre el cierre de carreteras y a través de TCM. No tenemos una normativa así para lo que hacemos. Si pensamos en la transformación digital y cómo va a funcionar, por un lado, hay que pensar a nivel local, regional, nacional, etcétera. Y por otro lado, hay que contemplar las distintas industrias. ¿Qué información, qué datos deberían proporcionar estas industrias? La transformación digital únicamente se va a lograr si hay una colaboración, si se trabaja en red a través de todos los niveles geográficos y a través de todos los sectores industriales. Ayer hablaba de alguien sobre un inventario abierto, más o menos. Igual habría que crear un inventario para ver en nuestro destino. Contamos con todos los datos en los museos que incluyen las horas de apertura, los precios, si es accesible para sillas de ruedas. Tenemos toda la información de los restaurantes. No solo TripAdvisor, sino si nosotros como destino logramos que esa información sea accesible universalmente a todo el mundo. Entonces hay que pensar en qué información necesitamos para poder apoyar y soportar estas tecnologías y los API. Y también de dónde se derivan esos datos, qué calidad tienen y qué disponibilidad tenemos y cómo podemos cambiar para mejorarlos. Sin entrar en detalles, los datos sobre los destinos inteligentes requieren mucho esfuerzo. Este es un boceto, digamos, de algunas facetas que hay que abordar si queremos ofrecer datos buenos, datos útiles para los desarrolladores para desarrollar una app para Amazon que planteé antes sobre una senda para familias el fin de semana para Oviedo. Y desde el punto de vista técnico, un profesor del Instituto Tecnológico de Instituto dijo que deberíamos desarrollar un gráfico de conocimiento abierto para el turismo, no como una isla, no como una región, no solo para un solo lugar y hay otra región que hace algo parecido pero distinto, sino que hay que tener una comprensión, digamos, universal. En resumen, yo creo que la digitalización es simplemente la punta del iceberg. Lo que tiene que ocurrir es aquí en la cabeza y cómo podemos conectar los flujos de datos, cómo podemos colaborar. Y los retos técnicos están en la punta del iceberg, pero por debajo encontramos los retos y liderazgo que hay que superar. Esta es una cita que a menudo se utiliza para los hackathons, porque existe gente con muchísimas ideas, pero en el momento tiene muy poco acceso a información de calidad, no solo para una región pequeña, que bueno, vale, pero estos datos tienen que ser sobre todo sobre todo el mundo. Si pensamos en lo que tenemos que resolver, en realidad tenemos que tener usuarios y experiencias y tenemos que casar ambas partes. Un servicio de recomendaciones puede recomendar servicios para una familia, para Oviedo. Y el cómo lo haría sería analizar los datos de preferencias del usuario y analizar los datos del destino inteligente y emparejarlo. Y por un lado tiene que haber confianza, la confianza que tiene la gente en las compañías, en las empresas y las tecnologías, donde ponen su información sobre preferencias y el liderazgo
para las experiencias de turismo, y esto es necesario para todo el mundo que quiera innovar en el campo del turismo. Hay un laboratorio de cerebros, digamos, que estamos proyectando para septiembre, y unos proyectos de cómo empezar y arrancar con esto. Yo creo que muy importante para esto es poder hablar de esto aquí en la conferencia. Aquí hay muchos líderes y creo que tenemos que trabajar en colaboración para ver cómo podemos poner en marcha todo esto. Esta es la última diapositiva que quiero mostrar. Y esto es volver a los portales de información que comentaste. Es bueno tener portales de datos en abierto, y ya existen muchos, pero tenemos que ver cómo podemos lograr que entren los flujos de datos en tiempo real en esos portales y cómo asegurar que los portales se conectan a todos sus niveles. Los datos sobre turismo y tráfico funcionan conjuntamente. Los datos de turismo en Oviedo funcionan a todos los niveles, incluirlos en la base de datos en todo el mundo. Si hay aseos públicos en todo el mundo, esto es muy relevante para el turista. Tenemos que saber dónde están todos los aseos públicos en Oviedo y asegurarnos de que estos datos lleguen a las plataformas de datos abiertos para que lleguen a todo el mundo. Con eso termino. Muchas gracias. Thank you, Martin. As you said, we have many leaders. Como ha dicho, aquí hay muchos líderes. Y creo que lo que ha dicho es muy importante respecto del liderazgo. Según su experiencia, si tuviese que identificar unas características que tiene que tener el liderazgo, ¿cuáles serían? En primer lugar, tienen que ser valientes los líderes, porque muchas veces lo que vemos es que cuando hablas con la gente tiene mucho interés y dicen, sí, me parece muy buena idea, y hasta ahí llegamos y punto, y después no pasa absolutamente nada, porque hay que arriesgarse para realmente hacer algo que se encuentre un poco más allá de donde se siente uno cómodo. Esta es una consideración importante respecto del tipo de liderazgo que necesitamos para lograr que realmente se dé, que ocurra, que se pueda desarrollar una plataforma de datos digitales en abierto para el turismo en colaboración. Yo creo que este es un reto principal, esencial, fundamental, que todos podemos superar. Otra pregunta. En tu experiencia, ¿ves una diferencia entre el sector público y privado en cuanto al liderazgo se refiere? Sí, así es. El sector privado se mueve muy rápidamente, impulsados por ¿qué hay en esto para mí? Y a menudo esto nos lleva a un punto en el cual hay innovación. Vimos un ejemplo ayer del programa de guías locales de Google. Es una aplicación, un programa muy innovador. Eso es una gran idea. El problema es que los datos no están disponibles como en abierto. Son datos muy buenos que se están generando, pero no son datos de acceso libre. Entonces, vuelvo a decir, el tipo de liderazgo que necesitamos es un poco este espíritu de moverse rápido, de arriesgarse, como hace el sector privado, y seguir adelante y impulsar las cosas. Y también pensar cuál es el beneficio global para toda la industria. Al unir estos dos aspectos, yo creo que no hay muchos líderes en el mundo con las destrezas necesarias para unir estos dos factores. Aquí es donde creo que tenemos que trabajar para poder lograr a donde queremos llegar. Sí. También quiero hacer mención de una iniciativa que está empezando ahora, pero creo que puede ser muy buena referencia. Es una iniciativa de la Comisión Europea, un programa que se llama Connecting Europe Facility. Este es uno de los programas más grandes de la Comisión Europea para la implantación del mercado digital. Ellos tienen el concepto de los bloques de construcción. Estos son tecnologías que se recomiendan para implantar el tipo de infraestructuras que pueden trabajar en los distintos Estados miembros para apoyar estos servicios de plataformas de servicios.
uno de estos bloques es una tecnología de fireware que permite que ciudades, por ejemplo, pueden apoyar los datos abiertos en tiempo real. Y están viendo cómo integrar esta tecnología con el portal de datos de la Unión Europea. Así que en un futuro muy cercano habrá un portal de la Unión Europea que no solo publica los datos abiertos estáticos históricos, sino también datos en abierto en tiempo real derivados de las administraciones públicas. Este es un modelo que se puede exportar con cierta facilidad. Quiero ofrecer otro ejemplo de un proyecto que queríamos iniciar en colaboración con aquellas personas que son apasionadas de datos de acceso libre. Entonces, visitamos el gobierno de Bavaria con una idea para crear una infraestructura para el turismo en Bavaria. La primera vez que se planteó esta idea hasta poder establecer un proyecto, pasaron 2 años. Yo creo que es bueno que existe este proyecto y tenemos ganas de poder hacer algo, pero tenemos que agilizar estos procesos. Creo que tenemos que examinar los marcos políticos, encontrar algo para acelerarlo, para poder agilizar estas iniciativas. Muchas gracias. Me gustaría dar las gracias a todos. Nos hemos tenido el tiempo a pesar del retraso en el inicio, así que muchas gracias. Yo creo que hemos oído muchas cosas interesantes para lograr que funcionen los datos abiertos para el turismo y como tenemos una narrativa, pero que tenemos que poder contar la historia para que nuestros destinos sean atractivos. La visualización y las prácticas y cómo utilizarlos para aumentar la participación y el papel de los intermediarios que pueden ayudar a conectar distintas zonas del ecosistema y cómo incorporar nuevos modelos de negocios que pueden aportar valor a distintos lugares del sistema y el ecosistema. Para eso hace falta una visión que se conecta con la demanda, exige una infraestructura abierta, ofrecer datos del tipo que hagan falta y todo esto tiene que contar con un liderazgo y un entorno capaz de apoyar estos esfuerzos, porque a la postre queremos ofrecer una mejor experiencia para las personas que son partes del sector turístico, porque somos todos los profesionales y los consumidores. Yo corro maratones, me gusta el senderismo. Yo creo que he estado en la mesa correcta. Me gustaría que se unan conmigo en un aplauso para nuestros ponentes. Creo que no hay mejor manera de terminar esta sesión que con un vídeo del hackathon. Creo que se va a visionar ahora. Gracias a todos. La experiencia yo creo que ha empezado desde ayer por la mañana, que tuvimos que presentarnos todos aquí y básicamente nosotros no éramos un grupo ni teníamos una idea en concreto para desarrollar, sino que empezamos todo desde cero. Fue muy difícil a la hora de desarrollarlo todo porque
teníamos que desarrollar crear un modelo que pudiese generar destinos turísticos sostenibles. A partir de eso, desarrollar una aplicación y un servicio web que consumiera datos, tanto de aplicaciones de servicios como Mi Nube, Amadeus y demás, para que pudiésemos consumir y generar, digamos, una respuesta beneficiosa o sostenible a los viajeros. Creemos que es una oportunidad para ver las potencialidades que tienen los datos abiertos de generar desarrollo de aplicaciones o generar toma de decisiones a la hora de crear o generar ciudades inteligentes. Sí, sí, repetiríamos. Repetiríamos, por supuesto. Y además hemos ganado. No vamos a repetir. Por supuesto, repetiríamos una y otra vez. Sí.